Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda de nuevo el coleccionista. El día de hoy les traigo un review especial, puesto que es la primera vez que hago un review de algo de ese tamaño. Y pues bueno, ustedes saben ya qué es lo que está aquí enfrente, que es nada más y nada menos que la montaña serpiente. La montaña serpiente, bueno, pues la estuve esperando desde un rato. Hace un rato ya que estaba en preorden en Amazon. Bueno, se gastó muy rápido. Y pues yo fui uno de los afortunados que logró que no le cancelaran la orden. Que sí me cancelaron el Money Faces, por cierto. Pero bueno, afortunadamente este quedó. Pues bueno, vamos a hacer un review. Vamos a ver cómo nos va. Primero que nada vamos a empezar diciendo que bueno, ya mencioné que es la primera vez que hago un review de algo de ese tamaño. Mi espacio es un poco limitado. Y pues espero que todo salga bien. Si no saliese bien, bueno, pues me disculpo de antemano. Espero que todo salga más o menos encuadrado. Hay varias cámaras, hay una filmando de arriba, una filmando a un lado, por cualquier cosa. Y también tengo filmando, pues obviamente con mi telefonito, que es con el que saco el review. Bueno, pues sin más, vamos a empezar por sacar esto de su caja. Vamos a ver cómo está. Bueno, en definitiva, la caja café hizo su chamba, creo yo. Llegó en muy buen estado la caja, no tiene ningún daño. Igual creo que pensando un poquito en pues en lo que ha habido, creo que es de las cajas igual muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, muy coloridas, llenas de detalles y de un sinfín de cosas, ¿no? Y pues bueno, podemos discutir un poquito de la caja antes de, yo creo que vale la pena, ¿no? Hablar un poquito de la caja antes de empezar. Está preciosa la caja, está muy bonita, la verdad, muy bonita. ¿Qué puedo decir? Tenemos personajes que salen en la caja. Pues tenemos aquí Cobra Khan, tenemos a este que salió en el pack. Este es uno de los que se supone que van a salir después. Tenemos a Rattle, tenemos a King Hiss, tenemos a Tom Lashor, tenemos a Mossman, tenemos a Stinkor, tenemos a Whiplash, tenemos ahí peleando. A ver quién es. Es el. Fue el nombre ahorita de peleando con Man at Arms. Tenemos a Manny aquí apresado. Ahí tenemos también a Boss que viene volando. Ahí tenemos a Zoar. A ver, perdón, a Screech. Perdón porque estoy así muy emocionado. Está Skeletor peleando con He-Man acá arriba. Webster, Tila, Serpiente. Perdón, Tila Goddess. Y aquí tenemos a Evelyn. Y vemos la montaña. Pues la verdad que muy majestuosa se ve en esta imagen, ¿no? Se ve padrísimo todo. Se ve excelente. La caja llegó, de verdad está en perfecto estado. Para haber venido desde Gabacho, la verdad vino bastante bien la caja, ¿no? Tenemos aquí encima algunos detallitos, no sé si alcanzan a verlos ahí. Tenemos ahí un poquito de instrucciones de cómo se juega el playset. Y por atrás, voy a dar la vuelta a esto. Denme un segundito. Tenemos una foto así muy al estilo de como venían antes, ¿no? Ahí tenemos todavía más personajes. Tenemos, bueno, ¿qué puedo decirte? Está Mechanic, el Round Reaper. Esto ya es más como cross-sale, ¿no? En el sentido de que, pues más para que compres, ¿no? Hay personajes que están en el frente y otros que están en la parte de atrás. Algunos raros, no le veo mucho sentido. Por ejemplo, Frogmonger, pues un exclusivo. No es que puedas comprar ahorita. Están los esqueletos, está Thunder Punch, está Dragon Blaster, Skeletor, los guerreros que están ahorita ya saliendo. Money Faces, que se canceló desgraciadamente. Tenemos a King Hiss. Tenemos a Tom Lashor, Rattler, el Triclops exclusivo también, por cierto. Encima el Rotón, que es algo que me hace muy raro. El Mossman, que está inconseguible. Samurai, Strider con Fisto. Y tenemos también ahí el Point Red y Talon Fighter. Que pues todo esto, de muchos ya se hizo review. Yo casi no hago reviews de Origins aquí en el canal. La verdad, porque es demasiado. Es mucho review. Sí costaría muchísimo trabajo, ¿no? Hermosa la caja. La verdad, está preciosa. Preciosa. No puedo decir otra cosa. Está hermosísima la caja. Creo que llegó, como les dije, por todos lados llegó bien. Llegó fabulosa. De lado nada más tiene una ilustración que no puedo mostrarles ahorita. A lo mejor les muestro en foto. Que es
El Collector de Skeletor, que es una de las naves que se supone que iba a salir, yo lo veo, la verdad, muy complicado. No creo que salga el Collector. Y por último, del lado derecho, bueno, de mi lado derecho, hay una ilustración muy rara que es como unos fantasmas, ¿no? Que nadie sabe qué son. Eso hasta el día de hoy no se ha aclarado qué es lo que va a salir ahí, ni qué es, ni nada. Bueno, amigos, pues hasta aquí la caja. La caja está bellísima. Creo que va a lucir incluso para decorar algún espacio. Esas cajas, repito, las cajas son muy bonitas y son, la verdad, muy representativas de lo que fue Motu en el pasado. Así que vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a dejar aquí las cajas y vamos a abrir ahora el set y vamos a empezar a armarlo. Aquí tenemos ya una vista de cómo está terminado de armar el castillo, es la vista externa. Pero vamos que nada, vamos a revisar aquí la parte de afuera y luego revisamos la parte de adentro. Como pueden ver, el castillo está precioso, está hermosísimo. La pintura está inmejorable, moldeado muy bien, la verdad. Un plástico más moderno que el que tenía la montaña original, puesto que pues este plástico ya incluso un poco como flexible, que es como el que usaron en el castillo de Grayskull en algunas partes. Y tiene muchas mejoras que vamos a ir viendo poquito a poquito. Así que vamos a acercarnos un poco y vamos a ver de cerca cómo están todas estas mejoras del castillo, que están, la verdad, muy interesantes. Vamos a verlas. Una de las primeras mejoras que tiene es que trae pegs en varios lugares. Como pueden ver, aquí tiene uno, aquí tiene otro, en el puente tiene 4, aquí 2 y aquí hay 2. O sea, puedes montar 2 figuras y también hacer notar que en el puente entran las figuras sin ningún problema. Pueden ver acá, por ejemplo, voy a poner este He-Man de 2 piernas, de dos pies izquierdos. Como pueden ver, entra muy bien, sin ningún problema. Y tenemos también más pegs. Aquí hay 2 y creo que son todos. Aquí no hacen falta porque están las cadenas. Por lo general eso es lo que sostiene a la figura. Y está bien, en realidad. No hubiera estado bien también que tuviera algunos lugares que tuvieran pegs, como por ejemplo aquí, por ejemplo. Hubiera estado fabuloso que tuviera uno. Y quisiera tomarme un momento para ver el moldeado de lo que es la parte exterior de la montaña. La verdad está muy bonito, ¿no? Aquí puedo ver como una especie de rostro, que hay otro, uno más por acá, en fin. Creo que está muy bonito, la verdad, está muy bien hecho. Aquí en la parte de abajo tenemos una especie como de ruta, o una entrada secreta, o una salida de escape. Ya sea que quieran meter a alguien por acá, o que quieran sacar a alguien por acá. En este caso voy a intentar sacar por aquí al compa He-Man. Y pues como pueden ver, se ve padre, ¿no? Este material son así como unas lianas hechas como raíces, lianas hechas de una goma un poco suave, pero a la vez rígida. Eso me gustó bastante. Así que bueno, muy padre esta parte igual. Detallitos que van haciendo poco a poco de esta montaña, algo muy padre. En la parte de arriba tenemos 2 elementos que son muy padres, porque están actualizados. Esto en particular, este arco es nuevo. La ventana, la puerta está muy bonita. Esta puerta así con este logo, muy bonita. Y obviamente el que sufrió la mejor mejora, o la mejora más grande, fue la serpiente. La serpiente está bastante grande, como pueden ver.
Está muy grandecita la serpiente. Tiene movimiento así, como pueden ver, y tiene movimiento de bola en la cabeza. Se la puede mover para todos lados. Y obviamente mandíbula articulada, por lo que puede morder a alguien. Y tiene cierta cantidad de fuerza que hace que no lo suelte. Por ejemplo, le voy a pegar una buena mordida. Entonces le saco el brazo. Ahí está, por ejemplo. Vamos a ponerlo aquí masticado. Y pues no se le cae la mandíbula y no lo suelta. Como pueden ver, queda bastante bien. Y obviamente la serpiente igual tiene la mejora de que está mucho más voluminosa. La serpiente original era muy delgadita, era muy menudita. Y esta sí es un señor serpientón, nojochón. Nojochón es una palabra maya, por cierto, significa grande. Tenemos también esta cara que está bastante bien hecha, por cierto. Son etiquetas, las etiquetas están muy bien puestas, vienen preaplicadas. Eso me gustó mucho, que no hay que estar ahí batallando para aplicarlas y lavándote los dedos. Los tienes todos llenos de grasa por comer tus sabritas. No, ya viene todo preaplicado, viene bien aplicadito todo sin ningún problema. Y esto igual tiene un mecanismo por atrás que se mueve la palanquita y puedes hacer que se mueva. Como la palanca está muy larga, funciona como basculante y eso hace que siempre caiga, no se queda así la palanca para afuera. Y tenemos también la cabeza del lobo, en este caso acá arriba, que pues es un recuerdo de lo que fue alguna vez el micrófono. Obviamente no está tan grande, pero sí está muy bien moldeada. Y la verdad está muy padre la cabeza del lobo, muy padre. Me gustó muchísimo. Se quita y se puede poner a gusto. El tema de las cadenas, que como todos ustedes saben, las cadenas en la montaña original son una de las cosas más frágiles que hay creo que en toda la línea de moto. Y al día de hoy conseguir una montaña con cadenas intactas está complicado. Está complicado porque esas cadenas se han vuelto muy frágiles con los años y ya es difícil encontrarla en buen estado. Muy difícil. En esta ocasión las cadenas, o mejor dicho, sí, las cadenas y todo están hechas de un plástico muy suavecito. Ese plástico es como como un silicón, creo que yo podría decirse. Y la verdad está años luz de lo que fue el original. Está muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Ya esto debe tener mucho mejor aguante que que el anterior. Y esto también le da pues obviamente versatilidad a esta parte, ¿no? Aquí tenemos a He-Man ahí olvidado para que agarre color con el sol un ratito y lo piense a la segunda vez que quiera venir a la montaña. Entonces, como pueden ver, la verdad está muy padre, la verdad. Esta es una muy buena mejora. Puede parecer algo tonto, pero no lo es. Es algo que la verdad que vale la pena que lo hayan hecho. Porque sí garantiza que por lo menos va a tardar un poquito más esta montaña que la otra, ¿no? E incluso los que tengan curiosidad, vean en eBay cuánto cuesta una cadena. ¿Cuánto cuesta una cadena de ese buen estado? Se los dejo de tarea. Se van a espantar cuando vean cuánto cuesta una. Y bueno, eso fue la parte del exterior. Vamos a ver ahora la parte del interior, que está todavía mucho mejor. Para la parte del interior, pues no hay menos diversión. Al contrario, me parece que la parte interior es la que sufrió más modificaciones y me parece que es la que gana mucho más de lo que fue alguna vez la montaña serpiente. Esta es la escalera que trae, es una escalera genérica, muy bonita la verdad. Voy a bajar esto por acá y vamos a ir viendo parte por parte. Primero que nada, pues tenemos el trono de Skeletor, que ya lo mostré hace un ratito. El trono, como pueden ver, es este que está acá. El trono se le puede argumentar a lo mejor que no está súper pintado, que no tiene sombreado, pero bueno, sí, pero va con el estilo que tiene la montaña y otros juguetes de esas épocas. Entonces, como pueden ver, esto se monta, aquí hay un peg grandote para montar la silla nada más queda encima de esto, se monta y listo. No hay más, es una silla muy sencillita. Y luego viene pues ya el patrón. Vamos a sentarlo en su silla, a ver cómo queda. No es precisamente así súper cómoda la silla para Skeletor, porque no, la articulación hace que no se pueda acomodar súper bien, pero pues trono es trono. Y también la cabeza que tiene en la parte de atrás hace que se haga hacia un lado pues, o hacia el otro.
pero no deja que se siente en el centro, porque está un poco saltada la cabeza hacia acá. Entonces eso hace que se mueva. Esta cabeza que ven aquí es la que hace un poquito de, pues no necesariamente el mejor efecto posible, pero aún así creo que se puede acomodar bien. Queda así como que en una posición así de desparpajo, así como que no tiene muchas ganas de estar ahí, pero pues está. Creo yo que no está mal, sinceramente. Como les digo, trono es trono. Ahí tienen una toma más de cerca para que vean cómo queda en este caso Skeletor. Repito, no está mal, sinceramente, me parece que no está del todo mal. Es un trono muy sencillito, sí es un trono muy sencillito, pero me parece que es una adición bastante buena. Esta es la cabeza que les comentaba, la cabeza del lobo, como está aquí, como pueden ver. Tiene, se puede quitar como si ustedes gustan, no hay ningún problema. Y muy bonita. A mí la cabeza me gustó mucho. La pueden quitar ahí, la pueden poner en otro lado si ustedes gustan, no hay ningún problema por eso. Tenemos también en la parte de abajo, la diversión sigue. Tenemos esta jaulita. El piso, por cierto, me gustó mucho el piso. Muy bonito, resistente. Al principio dije yo, es demasiada área, sin soporte para que esto aguante, pero no. Está bastante firme, se apoya bastante bien. Y bueno, la jaula de abajito es igual, tiene el mismo motivo que tiene la reja de entrada del lobo. Y bueno, la jaula se zafa porque la jaula tiene unos rieles aquí a los lados. Fíjense bien cuando la armen, para que vean que no quede mal. Tienen estos rieles aquí a los lados, que son las que hace que se pueda quitar y poner. Entonces esta jaula se cambia de lugar, se puede poner aquí o se puede poner acá abajo. Ahorita vamos a ver para qué funciona esto. Entonces vamos a quitar, vamos a hacer un momento un lado todo esto y vamos a correr para acá. Aquí tenemos esta otra vista, que es a donde va a ir la jaula. Y aquí abajo la voy a meter en los rieles. Le pasamos todo hasta el fondo y listo. ¿Cuál es el chiste de esto? Bueno, el chiste de esto es que ustedes pueden parar una figura aquí arriba. Y esto que está acá es una trampa, a fin de cuentas. Cuando ustedes suben este botón, la trampa se activa y cae He-Man o cae el que esté ahí parado hacia la jaula de abajo. Entonces ya queda aquí entrampado. Entonces está muy padre, la verdad. Esta característica me gustó mucho, que la jaula se pueda quitar y poner a donde ustedes quieran y sirva a varios propósitos. Eso me gustó, está muy padre. Entonces vamos a regresar la jaula a su lugar original por ahorita. Vamos a quitarla de acá. Se quita muy fácil, por cierto. La agarran aquí a los lados, la zafan y se va. No pueden ver sin ningún problema. No tiene mayor problema la jaula. Se quita y se pone a cada rato. Tenemos también, vamos a ver, un momento nada más. Vamos a poner aquí primero que nada. Tenemos también aquí el rack de armas, que ya lo mostré. El rack de armas es, pues está muy parecido a las voy a bajar un poquito la intensidad de la luz para que se vea mejor. Tenemos aquí este rack de armas, que son las armas que traen más o menos como las de los esqueletos, que van del pack de esqueletos, que vienen que están a la venta en BBTS, por cierto. Y vamos a ver un poquito menos de luz, y vamos a ver ahora una de mis características favoritas de esta montaña. Aquí abajo está una de mis características favoritas, que es esta parte de aquí, de como un lago ácido, a lo mejor, por así decirlo. Tenemos también esta arañita, vamos a hablar de ella. Y esta, aquí tú puedes ponerlo, hacerlo técnicamente lo que tú quieras. Me explico. Tú puedes, por ejemplo, quitar estas piezas que están aquí, que es como un plástico, el que está apenas suavecito. Aquí tenemos otra más, vamos a quitarlo, que es esta cabecita de dragón, como pueden ver, muy bonita. Y lo que nos queda son unos pecs. Esos pecs están ahí, como pueden ver ustedes, se parece mucho a este pec. Eso quiere decir que ustedes pueden zafar el torso de una figura, por ejemplo en este caso He-Man, y la pueden poner aquí, como que se está disolviendo. Está, perdón por el ruido. Ahí está, por ejemplo, ahí queda He-Man ahí, como que se está disolviendo. Entonces eso se ve muy padre, la verdad. Y ustedes pueden poner las criaturas que están aquí también en ese mar ácido, o ese lago ácido, que así pueden vivir ahí tranquilamente. Y también trae este pequeñito que está acá, por cierto. Este que está acá, no se ve con mi manota. Este se puede quitar.
que lo quitan y lo ponen, pero pues es un adornito. Y ustedes pueden poner lo que quieran ahí, eso está muy padre. También tenemos el tema de esta arañita. Esta arañita la pueden poner en varios lugares a donde hay un conector. Trae aquí uno en la cola, que no es lo que están pensando, y trae uno más por abajo, que es uno más delgadito. Pueden buscar, lo pueden poner abajo del logo, lo pueden poner encima de la puerta, en fin, tiene varios lugares para estar, puede estar donde ustedes gusten. Y esa parte de abajo me gustó mucho, me parece que es una de mis favoritas, que se ve muy padre, la verdad, al momento de poner así la figura, se ve muy elegante. Igual trae aquí stickers preaplicados, bien alineaditos, sin ningún problema. Pueden quitar todo lo que ustedes quieran después. Esto es un poquito de ruido, no se espanten. Y me parece que el interior del castillo está de poca, está fabuloso, la verdad. Me gustó mucho, creo que mejoró bastante en cuestión de, como si fuera una característica de juego, mejora mucho. La verdad, mejora bastante. Y creo que aquí se anotó un 10 Mattel. Una observación nada más. El conector de la serpiente no sale. Una vez que lo pongan, no sale. Si lo quieren sacar, tienen que desarmar toda esta pieza que tiene aquí 4 tornillos. La sacan y entonces lo pueden intentar quitar. Pero no se puede quitar una vez que la pongan. Tienen que hacer un proceso desarmado. Y está un poquito complicado porque un tornillo queda oculto atrás de la serpiente. Así que lo veo muy complicado que se pueda volver a sacar. Hay que desatornillarlo de alguna manera y ya no se podría intentar. Así que ya lo saben, si la quieren armar también ustedes, abusados con eso. Una nota rápida solamente de la palanca, en este caso la palanca de la boca. Esta es la que sumen ustedes, como pueden ver, y se mueve la parte de la boca por adelante. Y como la palanca está larga, funciona como un basculante y nunca cae, nunca se queda atorada hacia arriba, así que siempre se queda, siempre baja. Finalmente tenemos algo importante, que es ¿cómo se cierra esto? Bueno, pues eso es muy importante porque como tiene mejoras, pues hay que ver cómo lo cerramos, porque todo eso tiene que entrar acá de alguna manera. Y la verdad es que entra de una manera muy sencilla. Vamos a ver cómo. Primero que nada, subimos esto. Todos los monitos se van para acá. Esto, permítanme, lo monto aquí de nuevo. Se cayó. La escalera va por atrás. Esto se pone acá. El rack se queda aquí donde va. Montamos la jaula en esta parte de aquí abajo. Ahí está. La abrimos con un poquito de trabajo. Desmontamos el trono de Skeletor, lo metemos aquí. Cerramos. Esto va aquí arriba al revés. Y en teoría es suficiente para que esto ya cierre. Esto cerramos y cierra sin ningún problema. Como pueden ver, también algo importante, tiene sus moldes muy bien hechos, los broches funcionan como tienen unas garritas, están muy bonitos. Y por último, ya tenemos bien cerrada nuestra montaña serpiente, como pueden ver. Se tienen que estar bien cerradita, bien cerradita. Voy a modificar un poquito el balance blanco para que lo vean bien. Entonces, como pueden ver, yo creo que está pues a pedir de boca. Está genial todo esto. Bueno, amigos, aquí tienen mi review de la montaña serpiente. Mis impresiones finales son completamente positivas. No tengo más que buenas palabras para decir de la montaña serpiente. Me parece que es un producto de excelente calidad, muy bien realizado, que no es igual a la montaña serpiente original, sí, pero creo que donde nos quitan también nos dan otras cosas nuevas. Así que yo creo que el balance sigue siendo positivo. Me pareció excelente la montaña, me parece excelente todas las mejoras que tiene, me parece más jugable incluso que la original. Cierto, siempre tendrá pues esa ventaja del micrófono que traía la antigua, ¿no? Pero la verdad, esta está maravillosa, no tiene la verdad nada que pedirle a la otra. Está fabulosa, súper jugable, súper divertida. Este sí lo veo como algo que pueden jugar los niños y se van a divertir bastante. Repito, no tengo nada malo que decir de ella. Y mi impresión, la dije antes y la vuelvo a decir de nuevo.
A mí me parece que las cosas de Origins ya van a la baja en el sentido de existencias, en el sentido de cantidad fabricada, y no veo la verdad que Mattel vaya a cometer el mismo error que hizo que con Castillo Grayskull, que fabricó 800,000 y acabaron rematados. Yo lo vi rematado a atención 50 pesos. Entonces no creo sinceramente que vaya a pasar lo mismo. Yo les recomendaría que, sin ánimos de ser alarmista y que ahorita vendan algo para comprárselo, no, o sea, tranquilos. Si están en posibilidades, si lo ven en algún lado, yo les recomendaría que lo compren, porque no creo sinceramente que vayan a haber tantos como el Castillo Grayskull, y no creo que se vaya a rematar como el Castillo Grayskull, no lo creo. Repito, puedo estar completamente equivocado y no pasa nada, pero yo sí les diría que si pueden, incluso si tienen forma de hacer un pequeño esfuercito, pues que lo hagan, porque esto, la verdad, quién sabe hasta cuándo esté disponible. Repito, es una sugerencia, no lo tomen a mal, no lo tomen como alarmistas, no lo tomen, no vayan a pensar que porque yo distribuyo links en mi grupo de Telegram quiero que lo compren en Amazon para que me ganen una comisión. No, no va por ahí la cosa. Yo les recomiendo nada más. Me parece que ya están escaseando las cosas, me parece que están haciendo menos tiraje de las piezas, porque igual pienso que esto a lo mejor le queda el año que viene y se acabó el 20 para todo lo que es moto. Así que la verdad no está de más. Yo he tenido muchos problemas para conseguir lo último, en particular un Skeletor Snake Armor. No hay nada más, están muy caros todos. Y ni se diga de la última web. La última web está carísima. Ahorita no he visto que llegue en buen precio. Cuando llegue ya veré qué hago. Ahorita la verdad no me interesa mucho, porque incluso son piezas que no son muy de mi agrado, pero pues yo tengo casi todo y quiero tener todo completo. Entonces mi recomendación es, vayan por ella. Esta montaña vale todos y cada uno de los centavos que cuesta. Todos. Se los recomiendo ampliamente. Si pueden ir por ella, repito, háganlo, no lo piensen, porque esto creo que va a ser complicado de conseguir en un futuro cercano. Amigos, hasta aquí mi review, espero les haya gustado. Yo me retiro, no sin antes pedirles como siempre su apoyo, que se suscriban al canal por favor, es bien importante para nosotros, los que tenemos canales pequeñitos todavía. Dejen su like si les gustó el video, piquen la campanita por si quieren recibir notificaciones de videos nuevos, y comenten que saben que me gusta leer los comentarios, sea lo que sea, flores o tomatazos, yo los recibo, yo los leo y los contesto todos, menos cuando me insultan. Hay uno que otro loquito por allá, pero si ya no, ni los pelo. Pero bueno, como la gente, a cualquiera le contesto. Amigos, espero les haya gustado. Yo me retiro y les agradezco por su tiempo. Nos vemos pronto.